Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. Como siempre te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Te pedimos de favor que pongamos mucha atención en el siguiente mensaje. Ahora bien, yo les he pedido durante esta semana que leyeran el hermoso libro de Ageo. Hagai se llama en hebreo este libro. Hagai significa en hebreo festivo, alegre, júbilo. Probablemente sus padres le pusieron a su hijo el nombre Hagai, Ageo en español, porque probablemente nació en un tiempo de júbilo, en alguna fiesta. Y para recordar el día de su nacimiento le pusieron Hagai, festivo, alegre, será nuestro hijo. Su profecía entra dentro de la clasificación de profetas menores. Saben que lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento, los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores, no porque sean unos más importantes que otros, ni mucho menos, sino simplemente por cuestiones de la extensión de su libro. Isaías es un hombre que escribe un libro que tiene tantos capítulos como libros tiene la Biblia, 66 capítulos, y se considera un profeta mayor. Repito, no porque haya sido un profeta más ungido o más importante, sino porque fue un hombre que su escritura, su libro es muy amplia en comparación con otros, simplemente por eso. Ageo fue contemporáneo del profeta Zacarías. Si ustedes han leído o piensan leer, Dios mediante, el libro de Esdras, van a encontrar que el sacerdote Esdras, hay momentos en los que dice que en aquellos tiempos en los que se estaba reconstruyendo, reedificando las murallas, la ciudad de Jerusalén y el templo, apareció por allí un profeta llamado Ageo y otro llamado Zacarías. Así que entre ellos trataban de animar, de exhortar y de edificar al pueblo para que se pusieran manos a la obra y la obra se pudiera terminar con éxito. Pero hoy nos toca analizar y estudiar y exprimir un poco la profecía de este gran hombre de Dios, el profeta Ageo. Vayamos al capítulo 1, capítulo que se leyó esta tarde, por cierto. Y permítanme decirles que en el versículo 1 se menciona al famoso rey Darío. El rey Darío. Este no es el Darío que aparece en el libro de Daniel. Este es otro, tiene el mismo nombre. Este es Darío II. Hay tres nombres que ustedes sería bueno que se aprendieran en esta tarde. Es muy fácil: Ciro, Cambises y Darío. Fácil, ¿no? Primero era Ciro, Cambises y Darío. El rey Ciro nació con un propósito divino. Antes de su nacimiento, un profeta había recibido una revelación de parte de Dios de que en algún momento de la historia nacería un niño y sus padres le pondrían por nombre Ciro. Qué cosa, ¿no? Le podían haber puesto cualquier otro nombre. Pero esta profecía, lógicamente, se escribió antes de y no después de haberles puesto el nombre, si no, no tiene gracia. Cientos de años antes de que este rey naciera, el profeta Isaías recibió la revelación de que algún día existiría en el planeta Tierra, en la historia de la humanidad, un hombre que sería rey y le pondrían por nombre Ciro. Este rey Ciro derrotó al imperio babilónico en el año 539 antes de Cristo. Fue un rey muy importante y fue un rey muy bueno. En el 538 antes de Cristo, es decir, un año después de haberse proclamado rey y de haber vencido al imperio de Babilonia, al rey Nabucodonosor, él firma un edicto, y en ese edicto él le permite a los judíos que estaban cautivos en Babilonia regresar a su país. Habían estado cautivos, ustedes recordarán, 70 años, y les permite no solamente regresar a su tierra, sino reconstruir la ciudad de Jerusalén que estaba destruida, volver a construir las murallas y sobre todo volver a reconstruir el templo de Jerusalén, que en aquel momento era la casa de Dios. Eso fue en el 538. Un año después de haberse firmado el edicto, es decir, en el 537 antes de Cristo, comenzaron las obras.
Pero en el 530 el rey Ciro muere. Y las obras se detienen porque su hijo, que era todo lo contrario a su padre, el rey Cambises, era un tirano, era cruel, no era absolutamente nada parecido a su padre, decidió invadir Egipto. Y claro, si ustedes están un poquito informados sobre el tema de geografía, se darán cuenta de que para ir a Egipto había que cruzar evidentemente por la tierra de Judá o por el territorio de Israel. Y entonces lo que hace es que oprime y le impone a la fuerza unos impuestos a la gente que ya habían retornado del cautiverio tremendos. Los oprime, les complica la vida, porque él quiere que los judíos le financien todos los gastos que se van a producir en el campo de batalla en Egipto. Las armas, el desplazamiento, la comida, los soldados, etc. Y entonces aquellas obras que se habían iniciado con tanta ilusión y con tanta expectativa se detienen. Y durante 18 largos años no se vuelve a poner ni una sola piedra en el templo de Jerusalén. Hasta que el rey Darío, el que se menciona en el capítulo 1, versículo 1, y lo leo, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Fijaros, Zorobabel termina con la palabra Babel, que significa confusión. Zorobabel significa nacido en Babilonia, nacido en Babel. Y entonces este era hijo de un tal Salatiel y era el gobernador de Judá, y también había en aquellos tiempos un sumo sacerdote llamado Josué, hijo de Josadat. Así es que no es hasta el reinado del rey Darío que se vuelve otra vez a reconstruir el templo. Pero escuchen lo siguiente: si ustedes han leído detenidamente el libro de Ageo durante esta semana, cuando el profeta Ageo aparece en escena, él se encuentra a un país arruinado económicamente hablando. El país está pasando una crisis sin precedentes. Ya han vuelto del cautiverio, pero eso no significa de que la vida fuera fácil. Están la mayoría de la gente agobiados en una crisis económica tremenda. Una sequía se ha apoderado del país, los agricultores están desesperados, los agricultores, los ganaderos, ni te cuento. Y esto ha traído una desmoralización del pueblo. No solamente hay una crisis a nivel político o a nivel económico, sino que espiritualmente hablando, el país está en una depresión espiritual sin precedentes. Y esto lo que ha traído es una frialdad, un pasotismo, una indiferencia hacia las cosas del Señor, que lo que la gente ha hecho es lo que lamentablemente hoy en día es la norma. Sálvese quien pueda. Si yo estoy bien y a mí me va bien la vida, no me interesa nada más. Esa era la actitud de la sociedad en los tiempos del profeta Ageo. Una sociedad donde lo primero soy yo y lo segundo también. Y Dios, si tengo tiempo me acordaré de él, y si no, pues lo lamento mucho, que siga esperando. Cuando el profeta Ageo aparece y observa cómo está el país y cómo la gente ha perdido el entusiasmo, el fervor, la fe, han abandonado toda vida espiritual y toda comunión con el Señor y están deprimidos espiritualmente hablando, les dice: ¿sabéis una cosa? Todo esto tiene remedio, y el remedio está en vuestras manos. No penséis que esto es algo que ya no va a cambiar nunca. No. Y el profeta Ageo tiene una característica, cada profeta tiene la suya evidentemente, pero este hombre era muy directo, muy fácil de entender. No es como otros profetas que los lees y te cuesta un poco entender o interpretar lo que intentan decir. Ageo no. Ageo es un profeta muy claro, muy sencillo, muy directo, va al grano. Y les dice: ustedes se han autoengañado con la siguiente declaración. La encontramos en el versículo 2. El pueblo decía: aún no ha llegado el tiempo de reconstruir, de reedificar la casa de Dios. Y todo el mundo, a base de repetir y de repetir esta gran mentira, terminó creyendo en esta mentira.
Y una mentira no se convierte en verdad por mucho que la repitas o por mucho que la compartas, seguirá siendo mentira. Pero ellos terminaron convencidos y creyéndose de que era una situación, bueno, digamos de tipo natural, es una etapa mala de la vida, pero mientras tanto lo que vamos a hacer es vivir de una forma egoísta, pensando única y exclusivamente en nuestros propios intereses personales o particulares. El profeta Ageo les dice: hay algo que no entiendo de vuestra forma de hablar, de vivir y de pensar. Y es que estáis convencidos y habéis repetido hasta la saciedad que aún no ha llegado el tiempo de meterle mano a la obra de Dios, pero sin embargo observo que vuestras casas son espectaculares. Observo que para vuestras cosas sí hay tiempo, para vuestros negocios, para sembrar, para cosechar, para construir hermosas casas aterzonadas. Sin embargo, para las cosas de Dios no tenéis el mismo ímpetu, la misma fuerza y el mismo entusiasmo. ¿Y sabéis por qué sembráis mucho y recogéis prácticamente nada? ¿Sabéis por qué la lluvia se ha detenido? ¿Sabéis por qué el país va de mal en peor? No es por culpa de los enemigos, porque a decir la verdad, ningún enemigo les estaba atacando. No es que estaban en plena guerra, y claro, lógicamente en guerra, la economía es de guerra, y la presión es tremenda, hay que racionar el agua, racionar la comida. No eran tiempos de guerra, eran tiempos, entre comillas, de bonanza, de calma, de paz. Ya eran libres, ya no estaban otra vez oprimidos en Babilonia. Pero el problema de la escasez de recursos naturales, el problema de la falta de lluvia, el problema de que las cosechas eran pésimas, horribles, el problema de la crisis del país la tenían ellos mismos, porque su lista de prioridades estaba mal, que es lo que le pasa a la inmensa mayoría de la gente hoy en día. Primero, mi trabajo. Segundo, pues mis cosas. Tercero, mis hijos. Después, mi familia. Después, mi ropa. Después, mi casa. Después, mi coche. Después, no sé qué. Y al final, si me queda algo de tiempo, que lo dudo, pues bueno, ya pensaré en eso de Dios y leer la Biblia, ir a una iglesia, etcétera, etcétera. Si ustedes piensan que la actitud y la característica fundamental de los tiempos, de la sociedad de los tiempos de Ageo era diferente a la nuestra, no se equivoquen. Hoy en día es igual o aún peor. La solución estaba en las manos de ellos. El profeta Ageo no solamente viene y les exhorta y les amonesta, que eso lo puede hacer cualquiera, sino que les da el remedio. Y les dice: lo que tienen que hacer es cambiar su forma de hablar, y para cambiar su forma de hablar tienen que cambiar su forma de pensar, porque déjenme que les diga algo, y yo como Ageo quiero ser muy claro y directo en esta tarde. Si estás haciendo algo y no te funciona, párate y cambia. No puedes seguir empeñado siguiendo en la misma dirección, en la misma línea, porque eso es tormento al corazón, dice la Biblia. La Biblia dice que cuando alguien espera algo y no se cumple, se termina convirtiendo en una tortura, en un tormento. Imagínate estar 40 años enamorado de una persona que pasa de ti. ¿Quién aguanta eso, amigo? ¿Quién aguanta el desprecio, la indiferencia de una persona de la cual tú estás enamorado y no te hace ni caso? Eso no lo aguanta nadie, amigo. Es una tortura. Pero sin embargo hay personas como que son medio masoquistas, ¿no? Y les gusta sufrir. Si tú estás orando en una dirección y no obtienes resultados, pues querido, párate y cambia el chip. Albert Einstein decía que si estás haciendo siempre lo mismo, no esperes cambios diferentes. Y la Biblia dice que hay gente que ora pero no obtiene resultados. Y no te escudes en la excusa de decir: no, es que yo estoy orando, pero ¿estás consiguiendo algo? No, entonces algo está pasando. Porque si Dios no es sordo, amén, si Dios no es sordo, si la Biblia es verdad, porque dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, nos dará las peticiones que le hayamos hecho. Si yo sé que Dios me oye, oro y no tengo durante años y años respuesta, probablemente me ocurra lo que Santiago le dice a su audiencia: oráis, pedís, pero no recibís porque estáis pidiendo mal. Luego hay
respuestas a oraciones que no vienen por pedir y pedir y pedir, insistir y golpear y orar y ayunar y reprender y atar y cuánta cosa más, sino vienen cuando yo reconozco que en mi vida hay impedimentos que están impidiendo que la bendición de Dios venga a mi vida. Pero hay creyentes que insisten e insisten y se cansan y se aburren y se deprimen y entonces dice, Dios mío, ¿qué está pasando? Ya Dios no me ama, ya Dios no me entiende, ya Dios no me comprende. ¿Será que me tengo que cambiar de iglesia? ¿Será que me tengo que poner bajo otra cobertura? ¿Será que me tengo que ir a otro país? No. Hasta que tú no cambies, las cosas a tu alrededor no van a cambiar. ¿Lo oíste? Hasta que tú no cambies tus actitudes, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, tu forma de pensar, tu forma de orar, tu forma de vivir. Hasta que tú no cambies, no esperes que los demás cambien. Pero a veces somos tan torpes y nos engañamos a nosotros mismos diciendo, si cambiara mi marido, si cambiara mi mujer, si yo tuviera otro trabajo, si yo fuera más guapo, si yo fuera más gordo, si yo fuera más alto, si yo viviera en otro país, Y siempre estamos tratando de autoconvencernos de que el problema no está en mí. El problema siempre está o en el diablo, o en el gobierno, o en mi mujer, o en sabe Dios quién. Y Ageo apunta a la línea de flotación del pueblo y dice, no, queridos, no, lo estáis haciendo mal. Hasta que no cambiéis vuestra forma de pensar, vais a seguir R que R con lo mismo. No es el tiempo, no es el tiempo. ¿Quién os dijo a vosotros que no es el tiempo? ¿De dónde viene esa palabra? Mire, hermanos, si la verdad trae libertad, la mentira trae esclavitud, ¿sabe? Y estaban siendo esclavos y vivían como esclavos y vivían oprimidos y vivían desesperados y vivían tristes y vivían agotados. ¿Por qué? Porque habían creído una mentira y la fomentaban y se realimentaban con la mentira. Y ya no hablaba solamente uno, sino el otro y el vecino y el otro y el otro. Y todo el pueblo se contaminó con la gran mentira de que, bueno, ¿para qué nos vamos a poner nuestras manos al servicio de la obra de Dios si todavía no es el tiempo? Fíjense que ellos no se negaban a construir, lo cual me llama mucho la atención. Ellos no le dijeron, mira, nosotros no vamos a trabajar en la reconstrucción del templo, no nos interesa el tema, no. Ellos no están en una actitud de decir no vamos a reconstruir, sino ellos lo que están es posponiendo sus responsabilidades personales. Y las responsabilidades personales son intransferibles. Nadie puede humillarse por ti, nadie puede pedir perdón por ti, nadie puede dejar sus ataduras por ti. Cada uno tiene su responsabilidad delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes cambiar de iglesia? Cámbiate. Hay gente que está toda la vida saltando de iglesia en iglesia. ¿No conocéis gente así? Aquí en Tenerife hay gente ahora aquí, ahora allá, ahora Manolo, ahora Parico, ahora Palote. Se han recorrido todas las iglesias. ¿Han cambiado ellos? ¿Están mejor? No. Porque el problema no está en la iglesia, el problema no está en el pastor, el problema no está en los demás. El problema muchas veces está dentro de nosotros mismos. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra ceguera, nuestra falta de discernimiento espiritual nos hace llegar al punto de decir como el apóstol Pablo, miserable de mí. No dijo malditos romanos, malditos judíos que me están todo el día complicando la vida, desgraciados. No dijo miserable de mí. Yo soy el que tengo el problema. Y hasta que yo no solucione mi problema particular, olvídate, aunque vivas en el paraíso. Si en el paraíso no tienes comunión con Dios, serás un desgraciado viviendo en el paraíso. Porque el problema no está en el ambiente, el problema está en que yo me he dejado absorber por el ambiente o yo he creado un ambiente ficticio en el cual me muevo y en el cual me realimento día a día. Así que las circunstancias a tu alrededor pueden cambiar. ¿Sí? Te puedes casar con Brad Pitt, hermana. Sí. Cásate con Brad Pitt, ya verás. Puedes cambiarte de casa. Puedes irte a vivir a la mejor mansión de la isla o de donde tú quieras. Si hay problemas personales y cosas que tú tienes que tomar decisiones y cambiar, hasta que tú no lo hagas, vayas a donde vayas, tus problemas te perseguirán y se aumentarán de día en día. Tenemos generalmente la tendencia los seres humanos, incluidos los cristianos, porque no dejamos de ser humanos por muy cristianos que nos llamemos, de saber generalmente lo que la gente que nos rodea deberían de hacer y no hacen. Creo que les conté una vez, que en Tomé Cano me encontré una vez con un señor que en 10 minutos me dio un estudio bíblico condensado, comprimido. Me dijo,
Los pastores no pueden hacer esto, ni esto, ni esto, y los pastores deberían de ser así, 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 porque los pastores, y me dio un estudio impresionante de cómo deberían ser los pastores. Y cuando terminó le dije, ¿terminaste? Sí, digo, oye, fenómeno, ¿eh? Si fueras pastor, serías el mejor pastor de la tierra. Qué pena que para tu vida no lo tengas tan claro. Qué fácil es sacar, como decía el Señor, la paja del ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en nuestro propio ojo. El problema no estaba en el tiempo había comenzado porque cuando el rey Ciro ya había firmado el decreto y cuando Darío les ayudó económicamente y les dio el derecho de poder volver a su tierra, ahí comenzó el tiempo. Pero ellos estaban retrasando el tiempo porque sus actitudes eran incorrectas. Y si tu actitud es incorrecta, la bendición no viene a tu vida. Dígaselo a que está a su lado y así se lo recordará mejor. Si tu actitud no es correcta, la bendición de Dios no te viene. Aunque vengas aquí 30 años, da igual. Su actitud tiene que cambiar, hermano y hermana. Su forma de hablar, su forma de comportarse. Siempre quejándose, siempre lamentándose, siempre buscando excusas. Vas al culto el domingo, no, es que tengo que cambiar el aceite al coche. Mira que hay días en la semana para cambiar el aceite al coche, justamente el domingo a las 6:30. ¿Has leído la Biblia? No, porque mira, es que tengo tantas cosas en la cabeza. Siempre presentando todo tipo de excusas. Pero si a usted, como lo he dicho 1.000.000 de veces, le dijeran que si usted esta noche sube a las cañadas del Teide y nada más, todos los que lleguen le van a dar un cajón lleno de billetes de 500 euros, ¿subiría esta noche usted, sí o no? Los humildes dicen que no. Los humildes no. Los espirituales dicen, no, hermano, no. Señor, mi pastor, nada me faltará. Vale, usted, ¿qué es aquí que yo subo esta noche al Teide? Para cada uno que suba un cajón entero lleno así de billetes, fajos así de 500 euros. ¿Usted subiría, sí o no? Perdone, si usted no sube es que es bobo. Yo, un taxi. ¿Cuánto vale un taxi de aquí al Teide? No sé, Marco no lo tenemos esta noche aquí entre nosotros, pero me da igual. Si me van a dar un cajón lleno de billetes, 500 euros, aunque me cueste 1.000 euros el taxi. Si me van a dar $500.000 de euros, aunque me cueste 1.500 euros, hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces para nuestras cosas no tenemos tantas excusas? Si a usted le dieran un trabajo y le pagaran 3.500 euros y 6 pagas extraordinarias al año, pero tiene que ir todos los días a Tembel a trabajar y de vuelta, ¿lo aceptaría o no? ¿Se dan cuenta cómo a veces para nuestras cosas no ponemos tantas excusas? Eso es lo que le decía Ageo. Ageo dice, observo que vuestra vida no es una vida de miseria. Observo que nunca habéis dicho, no podemos invertir tanto dinero en nuestros muebles, en la decoración del hogar, en nuestras casas, porque no es el tiempo. Yo observo que para vuestras cosas sí es el tiempo, pero para las cosas del Señor ponéis un montón de excusas. Es interesante notar porque en el capítulo 1, versículo 6 de este capítulo dice, sembráis mucho y recogéis poco. Bueno, teóricamente el que siembra mucho debería de cosechar mucho, pero se rompía la ley porque la actitud es lo que marca la diferencia. Si usted siembra mucho, lo normal es que recoja mucho, pero en el caso de ustedes es al revés. Estáis cosechando menos de lo que estáis sembrando. Luego, esto no es normal. Mira, hermano, ¿sabes una señal para saber si tú estás haciendo o no la voluntad de Dios? ¿Quieres que te lo diga claro? Cuando tú haces lo que la Biblia dice y no te funciona. Si yo siembro un saco de papas, nunca recogeré un saco de papas. Recogeré mucho más de lo que he sembrado, ¿sí o no? Bien, eso es normal. Si usted ora y vive según lo que dice la palabra de Dios, o hace según desde su punto de vista lo que dice la palabra de Dios, y no hay resultado de lo que la palabra promete, el problema no está en lo que la Biblia dice. El problema es que probablemente haya una actitud en su vida que está frenando y deteniendo la bendición de Dios. ¿Quiere que le ponga ejemplos? ¿Quiere que le ponga ejemplos para que nos entendamos mejor? Venga, vamos a poner ejemplos. Así a través de los ejemplos aprendemos. El Señor dijo, si vas al altar a ofrendarle algo al Señor y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta la ofrenda. ¿Qué le parece? ¿Le gusta ese? ¿Le gusta?
Es decir, ¿de qué sirve de que quieras llevarte bien delante de Dios si después con tu prójimo y con tus semejantes no los puedes ver ni en pintura? Reconciliarte con su hermano. La palabra reconciliar es el mismo término en griego que se utiliza para remendar. Lo que hacían los pescadores cuando venían de la mar, cuando venían de la pesca, era remendar las redes, porque a veces con una piedra, bueno, aquí tenemos un pescador que voy a contar yo de peces. A veces las redes se rompen, a veces las redes se deterioran y hay que repararlas. ¿Para qué? Para que cuando vuelvas otra vez a echar la red, no estés perdiendo el tiempo, mijo. Entonces dice, restaura la relación, arregla lo que a ti te corresponda arreglar y luego ven y presenta la ofrenda. En otras palabras, si tu relación horizontal no funciona, tu relación vertical tampoco. Es más, la Biblia dice, si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas, vuestros pecados. Es algo recíproco. Siembro y cosecho. Cosecho porque siembro, ni más ni menos. Pongamos otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel ataca la ciudad de Jericó? ¿Qué hicieron? Nada, simplemente obedecer. Bueno, nada, obedecieron. Dando vueltas durante una semana. El último día, 7 vueltas más. Se quejaron, protestaron, cuestionaron la orden, dijeron, pero esto es una tontería, ¿qué estamos haciendo aquí? Y venga vueltas con el calor que hace aquí en medio de la llanura del Jordán, el calor tremendo. No cuestionaron al Señor, se sometieron, obedecieron, cayeron o no cayeron las murallas de Jericó. Cayeron, amigos, se desplomaron, así, ¡fum!, sobre sí mismas, como las Torres Gemelas. A los pocos días van a atacar un pequeño pueblo. ¡Ay! Josué dice, no hace falta que vaya todos los soldados, no hace falta que vaya todo el mundo porque es una cosa pequeña, insignificante y esto es pan comido. Total, ya cayó la grande, la chica, hacen el ridículo, caen soldados muertos. Ese día muchos niños quedaron huérfanos de padre. Ese día mujeres en Israel quedaron viudas, perdieron su marido. Josué se rasga las vestiduras y le dice, Señor, esto no es lo que tú me has prometido. Esto no funciona, esto no es así. Esto no es que una de cal y una de arena. Hoy ganamos, bueno, mañana perdemos, no importa, después volvemos a ganar. No. Todo te saldrá bien, dice Josué capítulo 1, ¿sí o no? Si no te apartas ni a diestra ni a siniestra, sino que en la ley del Señor medites de día y de noche, todo te saldrá bien. ¿Y por qué hemos perdido? ¿Por qué hemos hecho el ridículo? ¿Por qué el enemigo se ha burlado de nosotros en nuestra propia cara? Y el Señor le dice, dile al pueblo que mañana temprano en la mañana empiecen a desfilar todos en fila india, de uno en uno delante de ti. Estamos hablando de casi 2 millones de personas, que no es una broma. Llegó un momento en el que el Señor le dijo, para, ese hombre que se llama Acán, como el Señor lo sabía, lo que nadie se había dado cuenta, el Señor lo vio. Y le dijo, tú diste la orden, yo di la orden a través de ti de que nadie tomara cosas de la ciudad de Jericó. Toda la ciudad tenía que ser destruida. Ya habrá momentos para tomar el botín, pero Jericó es como la primicia, todo para el Señor. Y este hombre ha desobedecido una orden divina. Este hombre ha tomado ropas, ha tomado cosas que no le correspondían y las ha llevado a su casa en presencia de su familia, las ha escondido creyendo que su pecado pasó desapercibido, pero cuando no hay arrepentimiento, lo oculto sale a la luz. Así que quítame a este perverso de en medio. Cuando quitaron el cáncer, cuando quitaron el problema, dice, ahora levántate y vete a atacar otra vez la misma ciudad que ayer perdiste. Y ganaron la guerra. Porque la promesa era, todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Si eso es verdad, si el Señor verdaderamente ha prometido estar conmigo, no importa que ya Moisés haya muerto. No importa que yo sea un nuevo pastor, no importa que sea un desafío nuevo, no importa. La promesa del Señor es que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Allí aprendieron algo y nosotros también tenemos que aprender algo. Cuando hay desorden, cuando hay malas actitudes, cuando hay malas palabras, cuando no hay santidad, cuando hay pecado en nuestra vida, la bendición de Dios se aparta de nosotros. Por muy cristianos que nos llamemos, por mucha Biblia que leamos, si su vida no está en orden delante del Señor, no tiene usted ningún derecho, no puedes tener ninguna esperanza o ilusión de que la bendición de Dios te encuentre donde esté, sino al contrario. El Señor es galardonador ¿de quién? De los que le buscan, de los que invocan con santidad su nombre.
Y la Biblia dice que entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si yo oro y oro y oro y oro y oro y sigo orando y oro y no pasa nada, al contrario, el problema no está que no estoy orando, el problema está que estás orando mal. Lo que pasa es que algunos dicen, pero estoy orando y sí, pero es que la oración no es la llave maestra. Hay algunos que lo quieren arreglar todo con oración. ¿Y el perdón dónde lo dejamos? ¿Dónde dejamos la reconciliación? ¿Dónde dejamos el dejar de quejarnos? No, yo oro. No importa que no pueda ver a esta en pintura. No importa que a este, que le deseo hasta la muerte. No importa, yo oro. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué evangelio le estás inventando? Eso no es lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que el Señor, cuando lo maldecían, Él no respondía con otra maldición mayor, sino que encomendaba la causa al Señor. No te preocupe tanto lo que hagan los demás, bien o mal, a ti eso no, ni te va ni te viene. Pero cuando te afecta tanto, es porque en vez de tener tu mirada en el Señor, la tienes en la circunstancia. Y entonces te inventas el rollo de que no ha llegado el tiempo, lo cual es falso, porque el tiempo era. El problema es que ellos con su actitud estaban alejando y espantando la bendición de Dios de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Tengo varias frases que he escrito y las quiero poner ahí por si alguien las quiere escribir o lo que sea. Una de estas frases dice así: la salud no es contagiosa. Dígalo conmigo. La salud no es contagiosa. La enfermedad sí. ¿Usted está sano? Eso no se pega. Eso no se pega. Pero usted entra en una habitación de un hospital donde hay una persona con una enfermedad contagiosa y usted que está sano tiene que tomar medidas preventivas para que la enfermedad no le salpique a usted. ¿Y por qué no es al revés? Si yo estoy sano y entro en la habitación de un tuberculoso, al entrar y decirle, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Recibe. Sí, recibe lo que vas a recibir tú. Él te va a transmitir su enfermedad a ti que estás sano, mi hermano. El sano no transmite salud a nadie, El enfermo puede llegar a contaminar. ¿O es que acaso la naturaleza no es un instrumento que Dios puede utilizar en un momento determinado para traer una lección objetiva a nuestra vida? Tiene usted un saco con 100 manzanas, pero tiene una que está podrida. Bueno, son 99 buenas. Yo pienso que las 99 tendrán una influencia tan grande sobre una que al final la mala hará así y se transforma. Hazlo. Y después hablamos. No, tienes que sacar la podrida lo antes posible, porque la podrida contagia y contamina al resto, ¿sí o no? Bueno, pues entonces lo que tienes que hacer es que los que están podridos y los que están en desorden y los que están en pecado y los que están en desobediencia no te contaminen a ti. Tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de comportarte, porque si te afectan, entonces aunque ores, tu oración no llega, porque es una oración que sale contaminada por el odio, por la venganza, por el resentimiento, por la herida abierta, por la amargura, etcétera. Segunda frase que también quiero compartir con vosotros. La desobediencia es como un muerto que contamina. ¿La leemos? La desobediencia es como un muerto que contamina. Ay, amigo. ¿Usted no quiere enterrar al abuelito que se murió la semana pasada? Vale, déjalo ahí. Ya verás cómo va a terminar oliendo el abuelito. Ya verás. La desobediencia es exactamente igual. Cuando tú no obedeces al Señor, yo no sé lo que rayo pasa, que esa actitud salpica a los hijos, a la madre, al padre, hasta el perro se hace desobediente. Antes el perro decía, ven bonito, ven aquí, súbete. Así el perro. Ahora le dice, ven aquí, que vengas aquí. Hasta el perro se hace desobediente tú. La desobediencia es como un muerto que contamina. Y la tercera, me gustó esta frase también. Si no hay interés por la obra de Dios, no esperes la bendición. Léalo conmigo. Si no hay interés por la obra de Dios, no esperes la bendición. Saben, en este capítulo, en este libro de Ageo, en el capítulo 2, a partir del verso 6, hay unos versículos muy bonitos. ¿Se acuerdan que yo les dije esta semana
que buscaran un texto del libro de Ageo y se lo aprendieran de memoria, ¿sí o no? ¿Alguien lo ha hecho? Amén, fantástico. Les propongo el capítulo 2, versículo 7. Están a tiempo antes de que termine el culto de aprendérselo. Dice el texto así. Si quieren arranco del 6, 2, versículo 6. Así dice el Señor de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ay, amigo, no veas. Pero ahora que dice la Biblia, haré temblar a todas las naciones. ¿No están temblando ya las naciones? ¿No está temblando Europa? ¿No está temblando Siria? ¿No está temblando América? Ay, amigo. Pero vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Nuestro Señor Jesús. La palabra deseado la busqué en hebreo. Tiene varias traducciones. Una es esta: deseado, codiciado, amado, hermoso, atractivo. Coge la que tú quieras. Vendrá el Señor, el amado, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Claro, algunos decían, pero el templo que vamos a reconstruir va a ser más sencillito, más pequeño que aquel enorme templo que construyó nuestro queridísimo rey Salomón. Y claro, ¿a dónde vamos nosotros? Estamos acostumbrados a adorar a Dios en un templo de oro y de mármol, y ahora vamos a construir un templo de madera. Mejor no hacemos nada. Es que el tema no está, el problema no era si es de oro, de madera, de chapa o de cartón piedra. Lo que le da valor al templo no es el material, sino quién habita dentro de ese templo. Porque usted puede congregarse en una catedral de oro. Yo estuve en California, en Los Ángeles, en la catedral de cristal. Es impresionante ver aquello, una catedral de cristal transparente. De afuera te ven y los que están dentro ven hacia afuera. Un edificio que está a prueba de huracanes, de terremotos. La catedral de cristal de Robert Schuller en California. Es un cementerio espiritual. No está la gloria de Dios en la catedral de cristal. Sin embargo, he estado en África, en iglesias de chapa, y allí estaba la presencia del Señor de una forma tremenda. Porque el tema no está en el contenido, sino en el continente. Y podemos tener el mejor templo, el más hermoso, el más grande, pero la pregunta es, ¿y el Señor está con nosotros y entre nosotros, sí o no? Porque la iglesia de la Odisea, la última que menciona la Biblia en el Apocalipsis, ustedes saben, decían, nos hemos enriquecido, es decir, hemos prosperado de una forma increíble, no tenemos necesidad de nada. Como muchas congregaciones hoy en día, que tú entras y dices, Dios mío, aquí dentro hay millones de dólares, en equipo, en cámaras, en todo. Bueno, gloria a Dios. Pero a esa iglesia que presumía de ser rica y próspera y hermosa, el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Por lo tanto, no es lo exterior lo que impresiona al Señor, sino la actitud. Por eso el profeta Ageo les decía, suban al monte, corten árboles, no importa que no tengan oro, no importa que no tengan piedras preciosas, no importa que no tengan mármol, no importa. La gloria postrera de este templo será mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, las cosas pueden cambiar cuando ustedes cambien. Cuando ustedes cambien, las cosas van a cambiar. Pero si tú estás esperando que las cosas cambien para tú cambiar, no va a pasar nunca eso. Porque el mundo espiritual funciona al revés. El primero que tiene que cambiar eres tú y después todo lo que te rodea cambiará. Repito, si estás esperando que fulanito cambie, que fulanito no sé qué, que menganito te llame, que el otro te escriba, que el otro no sé qué, puedes estar toda la vida esperando. Y tú no tienes que esperar la reacción de los hombres, la reacción de los demás. Dice, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Encomienda al Señor tu camino. ¿A quién encomiendo mi vida? ¿En quién espero? ¿En quién confío? ¿A qué me agarro? En mi Dios.
Y mi Dios que me oye, mi Dios que me conoce, mi Dios que sabe lo que necesito y lo que no necesito, si yo encomiendo a Él mi vida y espero en Él, el Señor me responderá y me verá lo que Él crea conveniente. Y dice la Biblia, por si lo habéis olvidado en Proverbio, y más vale bocado seco y en paz que casa llena de provisión donde no está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, el problema de la sociedad de Ageo es muy parecido al nuestro. Se habían hecho creyentes egoístas. El Señor, bueno, el Señor ya veremos. Señor, más adelante. No nos negamos a construir, no nos negamos a congregarnos, no nos negamos a orar, no nos negamos a comprometernos, no nos negamos a arrimar el hombro, pero ahora no. Hay algunos que dicen, cuando yo me jubile, por ejemplo, había un futbolista en España, es curioso porque en el Real Madrid había o hay uno que se llama Cristiano que no lo es. Hay uno que se llama Cristiano pero que es un mundano. Y hay otro que se llama Kaká y era cristiano. No hubiera sido más lógico que Cristiano fuera cristiano y que el Kaká fuera un gentil. Pues era al revés. El Kaká era cristiano y el cristiano era inconverso. Kaká siempre decía, cuando yo me jubile, comenzaré a servir al Señor. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza esperar a que te saquen a patadas de un club de fútbol porque ya no puedes correr para comenzar a servir a Dios? ¿Y todos estos años qué has hecho? ¿Qué has hecho todos estos años en tu juventud? ¿Tienes montada tu vida de tal manera? Primero mi casa, mi coche, el Ferrari, el Maserati, la moto, el helicóptero, el avión, el perro con el collar de oro. Y al final del camino, cuando dice la Biblia, tú no sabes cuánto tiempo te queda, al final del camino dice, me haré pastor. Como si uno decidiera, ¿no? Como si uno decidiera, mañana soy pastor, ahora soy futbolista, ahora soy cantante, mañana soy pastor. Pues eso decía este señor, esto decía este muchacho. Así terminó, que no lo quiere ningún club de Europa, no sé ni dónde anda. Queridos hermanos, ¿qué nos está enseñando el profeta, o mejor dicho, el Señor, a través de los labios del profeta Ageo? Busquen al Señor en primer lugar. Dicho de otra manera, el Señor lo resumió muy bien en el Sermón del Monte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Se están desgastando. Lo estáis haciendo todo mal. No porque el sembrar o el trabajar sea malo. No. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Si eres agricultor, pues tendrás que sembrar, mijo. Si eres ganadero, tendrás que llevar las vacas al monte y que... Claro, si no hay nada malo en eso. El problema es que te estás montando tu propia agenda a tu manera. Y el problema es que en vez de tú seguir al Señor, tú quieres que el Señor te siga a ti y bendiga tu agenda, y bendiga tus sueños, y bendiga tus proyectos. Y Dios no tiene que seguir a nadie. Somos nosotros los que tenemos que seguirle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que no lo entiende. No lo entienden y se autoconvencen de que, bueno, todo tiene su tiempo. Si tú no tienes tiempo para Dios, tú eres un pobre, desgraciado, miserable, ciego y desnudo, decía el Señor a la iglesia de la Odisea. Eso le decía el Señor a una iglesia, sí, pero sin cortarse un pelo. Ustedes no saben nada, miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudos. A una iglesia en peso se lo decía. Increíble. ¿Por qué? Porque habían dejado al Señor no sé dónde, ni siquiera se habían dado cuenta. Lo mismo que Sansón. ¿Os gusta el personaje de Sansón? Qué triste, ¿no? Haber tenido un niño milagrosamente, porque su madre era estéril, ¿sabéis, verdad? Haber tenido un niño con esa bendición, con esa presencia del Señor, y terminó su vida dando su fuerza a rameras y a prostitutas. Y al final del camino, cuando ya no le quedaba ni un minuto de vida, le dice al Señor, Señor, si me unges una vez más, sí, ahora te unjo una vez más, ¿para qué? Toda tu vida te ungí, toda tu vida estuve contigo. ¿De qué te sirvió? De nada, de nada. Saltando de cama en cama y saltando de mujer en mujer, al final has terminado perdiendo la vista y al final vas a terminar perdiendo hasta la vida. ¿Por qué? Porque dice que el Señor se apartó de él y ni se había dado cuenta. Tan ciego estaba, que dice que el Señor ya no estaba con él.
Y él ni se dio cuenta. Es increíble, es como perder un hijo y no darte cuenta hasta los 3 días. Decir, ay, ¿el niño? Cuando se pierde un hijo, amigo, te desesperas porque dices, ¿dónde se habrá metido? ¿Verdad? Pues cuando se pierde la presencia del Señor, ¿cómo no se puede dar uno cuenta? No, yo te dije que cuidaras al niño, ¿no? ¿Eras tú? ¿Cómo que no? No, tú eres el padre y tú eres la madre. 3 días Jesús se quedó en el templo y los padres no se habían dado ni cuenta. Así le pasó a esta gente. Ahora déjame que te diga algo muy interesante. Cuando volvieron del cautiverio en Babilonia, volvieron con dinero, volvieron con riqueza. Pero riqueza que no era para ellos. Cuidado con lo que vas a hacer con los recursos que Dios va a poner en tus manos. Porque algunos creen que los recursos que Dios pone en tu mano son para ti. ¿Y se lo creen? No, es mi dinero, yo lo he sudado, yo lo he trabajado. Soberbio. Eso se llama soberbia. Si no fuera por la mano de Dios, ni el aire que respiramos podríamos respirar a manos. Llegaron cargados de oro, de plata, de dinero, llegaron cargados de todo del cautiverio, porque Dios les había dado gracia ante los reyes. Ni soldados tuvieron que pedir para que los protegieran en el camino. Dice, porque la buena mano del Señor estuvo con nosotros. Llegan a Israel, a Jerusalén, 70 años después. ¿Cuántos habrán muerto en Babilonia soñando con volver a Jerusalén? Fue allí en Babilonia, ¿sabéis? Fue allí en Babilonia, donde dice que de tristeza colgaban las arpas en los sauces, allí en la desembocadura del río Éufrates y Tigris, y decían aquello de Jerusalén, Jerusalén, si me olvido de ti, que pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar, si no hiciere de Jerusalén mi máximo deseo de gloria en la vida, ¿verdad? Nos pedían que cantáramos al Señor y le decíamos a los que nos habían llevado cautivos, ¿cómo cantaremos al Señor? Cántico a Dios en tierra de extraño, la añoranza, la tristeza, el anhelo. Hasta en el himno nacional de Israel se menciona Jerusalén, el volver a Sión, el volver a nuestra tierra, el poder echar raíces allí. Estos tienen el privilegio de volver y en vez de ponerse manos a la obra, se funden todo el dinero que habían traído en casas impresionantes para ellos. Y 18 años más tarde llega por allí Ageo y llega por allí Zacarías y les dice, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho con todo el dinero que habéis obtenido del cautiverio? ¿En qué lo habéis invertido? ¿En la casa de Dios? No, no es el tiempo. No es el tiempo. Habéis fundido todo el dinero que os dieron los reyes paganos para construir la casa del Señor en vuestras cosas y en vuestros propios caprichos y historias. Hermano, no hemos cambiado. La mentalidad del ser humano sigue siendo igual. Me da igual si te llamas cristiano, me da igual si te llamas bautista, pentecostal, adventista, presbiteriano, me da exactamente igual. El corazón del hombre es igual en todos los tiempos y en todas las generaciones y en todas las edades. Primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿Cómo seríamos nosotros como cristianos en Siria, hermano? Me lo he preguntado 1.000.000 de veces, ¿sabe? ¿Cómo viviríamos nosotros nuestro cristianismo si en vez de ser miembros de esta congregación aquí en Santa Cruz de Tenerife, fuéramos miembros, por ejemplo, de una iglesia en Damasco o en Alepo o en una ciudad de Siria? ¿Cómo seríamos como cristianos? ¿Más espirituales o iguales? Si fuésemos tal vez iguales, no aguantaríamos la persecución. Me llegaron unas imágenes terribles hace unos días de un niño de 13 años, hijo del pastor, que lo fueron mutilando poco a poco, hasta que al final, delante de su padre, el pastor de la iglesia, lo crucifican, lo torturan y finalmente le cortan la cabeza. Un niño de 13 años, el hijo del pastor. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si el Señor hubiera decidido en esa elección divina, si en vez de vivir aquí, lo pongo aquí y el de aquí lo pongo aquí? ¿Cómo sería nuestra vida? Tremendo, ¿verdad? Amados hermanos, el libro de Ageo para mí es un golpe que me conmueve las entrañas, porque veo que los mismos problemas y las mismas actitudes de indiferencia, de apatía y de pasotismo de aquellos tiempos, muchas veces, si no nos damos cuenta, también se pueden apoderar de nuestras vidas. Pero el libro dice que el Señor, a través de los labios de este profeta, les decía, si ustedes piensan que ya no tienen recursos, que ya no hay manera, el Señor les recordaba, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Nuestros recursos no están en el rastro. Nuestros recursos no están en nuestro trabajo. Nuestros recursos están, nuestra fuente de recursos
se llama Dios y es nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos nunca de eso, ¿eh? No nos olvidemos que lo que nos sustenta a nosotros no es el trabajo que tienes. Hay gente aquí que trabaja una semana a lo mejor para 30 días y hay gente que trabaja 30 días para sobrevivir una semana. ¿Cómo se come eso? Ay, amigo. La bendición de Dios es la que enriquece al hombre. Y he visto hermanos que han aprendido a depender del Señor el día a día y el Señor los sustenta de una forma increíble y maravillosa. Pongamos nuestra confianza en el Señor porque el remedio está en nuestras manos. Pero hasta que no cambiemos nuestras actitudes, ora lo que quieras, ora todo lo que quieras. La oración funciona cuando hay una serie de condiciones que se dan. Y si esas condiciones no se dan, te puedes reventar orando y tu oración no llega ni de aquí al techo. Cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestra forma de hablar, cambiemos nuestra forma de reaccionar ante ciertas y determinadas cosas que a nuestra carne la ponen nerviosa y nos hace sacar la ira. Y vamos a comenzar a ver cambios a nuestro alrededor. Pero si estás esperando que las cosas a tu alrededor cambien para tú comenzar a cambiar, olvídate, te lo digo así de claro, olvídate. Hay cosas que a lo mejor que te rodean que no van a cambiar. Puede ser que incluso vayan a peor. Pero hermanos, a nosotros no nos importa ni nos debe de afectar lo que hagan los demás, ¿sí o no? A nosotros no nos importa si el país va mejor o va peor. A mí no me afecta si la gente me aplaude o me odia. A mí lo que me tiene que afectar es que el Señor esté conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? Así que hermanos, vamos a orar en esta tarde y pedirle al Señor con todo nuestro corazón que lo que estamos haciendo, lo estemos haciendo bien. Porque si hay algo en nuestra vida, una actitud, una forma de reaccionar ante lo que nos rodea que no es correcta, hermanos, párese, recapacite, como dice la Escritura en 1 Corintios, examínese, pruébese a sí mismo, a ver si verdaderamente estamos andando en orden y con la bendición de Dios. Si tú no cambias primero, no tienes derecho a exigir que los demás cambien. Es más, si los demás no cambian, eso no es excusa para que yo no lo haga. Queremos en esta tarde pedirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, hágalo, hágalo. Queremos pedirle al Señor en esta tarde que Él nos muestre claramente cuáles son las áreas de nuestra vida en las que necesitamos cambiar para que nuestra vida de oración y de comunión con Dios no se vea afectada negativamente, sino más bien todo lo contrario. Queremos en esta tarde que el Espíritu de Dios nos ilumine, nos muestre, nos indique el error que tal vez sin querer estamos cometiendo. Le dijo el Señor a Josué, hay pecado en el pueblo. Y hasta que el pecado no se resuelva, la victoria no vendrá. Los pueblos serán más fuertes que vosotros, aunque sean poblaciones pequeñas, porque se ha abierto una brecha entre vosotros y yo. Y hasta que esa brecha no se vuelva a cerrar, hasta que esa herida no se cierre y cicatrice, vais a perder todas las guerras de aquí en adelante. Primeramente pónganse en línea, primeramente ordénense ustedes para que después las victorias vengan solas. Hay victorias que tú necesitas en tu vida, que van a venir, pero cuando tú hagas tu parte, cuando tú cambies, cuando a ti ya no te afecte lo que hagan o digan los demás, ahí comenzará el principio de una vida de bendición, de paz, donde el Señor va a fluir, donde el Señor va a comenzar a mostrarte que no es cuestión de esfuerzo ni de sudor, es cuestión de obediencia. Aleluya. Y Señor, queremos acercarnos delante de tu altar en esta noche y te pedimos que tú nos ayudes. Te lo pedimos con todo el corazón, que tú nos ayudes, Señor, a reconocer cuáles son las áreas de nuestra vida en las que necesitamos mejorar,
¿Cuáles son las áreas de nuestra vida en las que necesitamos cambiar, Señor? Estamos dispuestos a reconocer cualquier error, a pedir perdón, a reconciliarnos, lo que haga falta, Señor. Porque lo que queremos hacer es tu perfecta voluntad. Porque la voluntad de Dios, dice, es perfecta, no le falta nada. Por eso en esta tarde te pedimos, Señor, ayúdanos a agradarte con nuestros pensamientos, Señor. Dígaselo al Señor, hermano. Quiero que mis pensamientos te agraden, Señor. Quiero que mis deseos más íntimos y profundos te agraden, Señor. Quiero agradarte con mis pensamientos, con mis palabras, con mis actitudes. Quiero agradarte, Señor, con lo que hago, con lo que siento, con lo que digo. Y perdónanos, Señor, porque a veces con nuestras actitudes lo que hemos hecho es que te hemos apartado, te hemos alejado de nuestro camino, Señor, y queremos en esta tarde cambiar primeramente nosotros. No importa lo que hagan los demás, primeramente cambiar nosotros, Señor. Y con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, con tu bendición, lo podemos conseguir, Señor. Sí, Señor, lo creemos. Creemos, Señor, que con tu ayuda podemos vivir en victoria. Que se cierren heridas, que salgan de nuestra boca palabras de perdón. Daño no hace el que quiere, sino el que puede. ¿Y quién puede contra nosotros si tú estás con nosotros, Señor? Recibe la gloria y la honra, mi Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. Y guárdanos, Señor, de confiar en nosotros mismos, de ser sabios en nuestra propia opinión. Porque la única sabiduría es la tuya y no la mía, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor.